Hola, ¿qué tal? Soy Augusto, soy de la Chuleta de Osler. Bienvenido otra vez, suscríbete ya a Instagram. También nos puedes seguir en el blog, lachuletaosler.com, donde puedes descargar todas las ilustraciones y por supuesto en la página en inglés que tenemos alternativa, sketchbookmd.com. Vamos a hablar hoy día acerca de autopsias de pacientes COVID. Esta es una serie muy pequeñita, 4 pacientes nada más en New Orleans por la doctora Sharon E. Fox, ¿no? El Departamento de Patología del Servicio Social de Sanidad de Luisiana. Ellos hablan de que hasta marzo del 31 han tenido más o menos 5.000 casos con 1.300 hospitalizaciones, 239 muertes. De esas, 101 fueron en New Orleans y pues estos son 4 pacientes que fallecieron entre hombres y mujeres. Pues el grupo poblacional al que pertenecen no es realmente sano, por decirlo así, entre 44 y 76 años, todos con hipertensión, con diabetes, dependientes de insulina, obesidad, hipertensión, enfermedad crónica. Uno de ellos tomaba incluso metrotrexate, ¿no? Todos ellos pues empezaron como una enfermedad leve, con fiebre y tal, con una radiografía positiva, con un test microbiológico positivo. Algunos recibieron antibióticos. De un momento a otro tuvieron fallo respiratorio con necesidad de ventilación y finalmente mueren. Todas sus pruebas de laboratorios pues, son bastante similares entre ellos, y ya con lo ya descrito, lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Con marcadores inflamatorios muy elevados, fibrinógeno, ferritina, proteína C reactiva, con neutrofilia relativa no tan alta, y luego linfopenia marcada, plaquetopenia también. Y luego lo llamativo es el D-dímero, que sube aquí en esta serie de 4 pacientes hasta 2.900, pero hemos visto que puede subir mucho más, 3.000, 3.500, como si tuvieran 4 pulmones y los 4 estuvieran con tromboembolia pulmonar. Vamos a pasar a la macroscopía. Esto es muy interesante. Observen cómo es que esto realmente se correlaciona con lo que creo que hemos aprendido hasta ahora en cosas de fisiopatogenia de la enfermedad. Me hablan de que los pulmones son muy pesados. Habitualmente pesan hasta 583 gramos. Estos pulmones con síndrome de estrés pesaron hasta 1.050, hasta 1 kilo pesaron estos pulmones, los dos. Luego hablaban de que, si bien es cierto, a nivel iliar las arterias principales pulmonares no tenían trombos, sí que había algún tipo de secreción rosa, pálida en los bronquios, y luego hablan de incluso derrame pleural y derrame pericárdico. Recordemos que hemos hablado de que había receptor ECA2 en pericardio, y que aparentemente habían casos donde habían pericarditis, incluso miopericarditis. Van a ver cómo en esta serie no solamente valoran pulmón, sino también corazón. Y luego hablan, recuerden, esto es macroscopía, de que los pulmones eran edematosos, firmes, pesados, y luego tenían zonas parcheadas, justamente como se describe en las placas, ¿no? Zonas parcheadas oscuras con datos de hemorragia, no muy bien marcadas. Al seccionar el pulmón se ve pues esas zonas de hemorragia. Ven como habían franca hemorragia, no solamente áreas de trombo, dice trombos firmes en algunas zonas, y luego áreas de franca hemorragia, ¿no? Esto en parénquima periférico, ¿no? Y luego, al valorar el corazón, lo que más llama la atención es la dilatación del ventrículo derecho. Vean, aquí vemos el corte del corazón. Esto es en posición como si nos estuvieran viendo al frente, ¿no? El ventrículo izquierdo gordito, el ventrículo derecho más delgadito, pero vean cómo es tan grande o más grande que el ventrículo izquierdo, ¿no? Una dilatación muy llamativa del ventrículo derecho. Vemos cómo hay áreas oscuras con trombos firmes ahí bajo las flechas blancas. Y bueno, el que haya un ventrículo derecho dilatado en casos de distrés respiratorio no solamente es mal pronóstico independiente, sino que tiene que ver, ¿no?, con un corazón derecho que está bombeando sangre a través del tronco arterial pulmonar contra un pulmón mucho más rígido. Le cuesta más trabajo, tiene que hacer más esfuerzo y acaba dilatándose. Es más o menos el mismo fenómeno hemodinámico que ocurre con una tromboembolia masiva pulmonar, ¿no? Hay una hipertensión pulmonar, el ventrículo derecho tiene que hacer más esfuerzo y al final falla. Vamos a ver la microscopía, ya nos queda poquito. La microscopía pues también nuevamente se correlaciona con lo ya estudiado, con lo que ya sabemos, no solamente del SARS-1, sino con lo que vamos descubriendo acerca de la respuesta inflamatoria intensa, de la activación de la coagulación, de la necesidad a lo mejor que se está haciendo cada vez más popular y se está estandarizando el uso de anticoagulantes. Observen.
Datos microscópicos compatibles con síndrome de estrés respiratorio, con lesión alveolar difusa. Esto también ha sido visto en el SARS-1. Pacientes con SARS-1 tienen lesión alveolar difusa, con membranas de hialina en el interior, con fibrina en el interior del espacio alveolar, quiero decir, con infiltrado linfocitario de CD4, CD8 en el intersticio, o sea, hay un edema intersticial, por eso el pulmón se pone tan duro. También alrededor de los bronquiolos. Y luego los vasos sanguíneos se ven como... No solamente tienen agregados plaquetales en su interior y trombos, sino que también están engrosados, ¿no? Los neumocitos 2 están hiperplásicos, grandes, con núcleos grandes, que se tiñen mucho. Esto también se ha visto se ve sobre todo en la etapa organizativa del distrés respiratorio del adulto. Se ha visto en el SARS-1 también. Entonces vemos cómo hay edema intersticial, hay edema alveolar, las membranas hialinas y están los eventos trombóticos en los vasos pequeñitos, vasos que están gruesos, con agregados plaquetales. Y luego hablan de megacariocitos macrófagos tisulares propios del alveolo, que también los hemos descrito ya en videos anteriores, esto está en la literatura anterior, en las descripciones anteriores, pero hablan de que están muy grandes, con hipercromasia, con atipia, ¿no? Muy activos. Esto significa que probablemente están produciendo interleuquinas y están activando plaquetas, y por eso probablemente hay actividad coagulativa en esos capilares. Estos megacariocitos llegan a estar incluso dentro de los capilares. Estas son fotos. Vemos cómo aquí no se ven alvéolos prácticamente, hay mucho edema intersticial. Vemos cómo hay vasos sanguíneos gruesos con trombos en su interior. Esta tinción de la figura C permite que la fibrina se tiña de azul. Vemos cómo se ve ahí todo teñido de azul. Infiltrados perivasculares de linfocitos. Y aquí estas células gordas, grandes, sobre todo esta de aquí, es un megacariocito gigante, ¿no? Son células gigantes tisulares y todo esto es pues material inflamatorio. Para que tengan una idea, no tenemos una foto de un pulmón normal, pero esto todo debería ser hueco, blanco y con paredes muy delgaditas que son los neumocitos. Pues todo está lleno de infiltrados, de fibroblastos, de células inflamatorias, de vasos congestivos, vasos con trombos en su interior, etc. Estas tres figuras de color pardo básicamente son distintas tinciones para distintos tipos de células inflamatorias, ¿no? Vemos que están presentes. Y luego finalmente la descripción descripción microscópica del corazón. Llama la atención de que, y esto es muy importante, ¿no? No hay evidencia de infarto de miocardio asociado a trombosis coronaria, ¿no? Y tampoco hay datos de miocarditis. Es decir, muy claramente dicen que hay necrosis celular pero individual, que no hay necrosis de células que confluyan, no hay áreas gordas de necrosis, ni tampoco hay infiltrado linfocitario en el intersticio del corazón, es decir, no hay miocarditis como tal. Y sí que proponen una inflamación pericidial, es decir, probablemente infección de los pericardiocitos que secundariamente generan necrosis de algunas células miocárdicas. Esto a lo mejor sí que hay descripciones con elevación del ST, a lo mejor son suficientes como para causar dolor y cambios en el ST, no lo sabemos, ¿no? Pero hay una descripción de Nueva York con pacientes con elevación del ST, que es lo que sí dicen es que no hay evidencia hay mucha prevalencia de dolor torácico y cambios del ST sin evidencia de obstrucción coronaria. Vamos a pasar a la discusión de este artículo. La discusión es, pues, los autores empiezan a hacer una reflexión de lo que han encontrado y lo que podría significar, y lo que más llama la atención es que ellos ya proponen y le ponen nombre de microangiopatía trombótica. Esto lo hemos dicho también varias veces, agregación plaquetar, ya sea porque hay daño endotelial directo o a lo mejor porque hay activación de macrófagos tisulares. Una vez que esto pasa al torrente sanguíneo, no les sorprenda que esto ocurra a nivel sistémico, por eso a lo mejor no solamente ocurre en el pulmón, a lo mejor empieza a ocurrir en otras partes del cuerpo, y hemos visto gente con perniosis, con eventos trombóticos, con púrpura, con petequias, y que aparentemente estarían asociados al COVID, pues puede ser por un mecanismo trombótico microangiopático de consumo, ¿no? Se activa la coagulación, hay lugares donde se acumulan las plaquetas, bajan las plaquetas en total, pero hay púrpura, ¿no? Luego bueno, también trombos a nivel de la periferia del pulmón. Y bueno, al final, no había miocarditis también. Hablan de la dilatación del ventrículo derecho. Esto es muy interesante y se ha visto en otras descripciones, la elevación del péptido natriurético
B y probablemente asociado a esa sobrecarga ventricular derecha, no necesariamente a un infarto, pero esto asociado a la alteración hemodinámica por la congestión pulmonar. Y luego se animan a citar algo descrito antes por un médico apellidado Chen. Dicen que probablemente los megacariocitos hayan sobreexpresado una proteína transmembrana de interferones que lo que hace es activar plaquetas, ¿no? Activar plaquetas. Y bueno, hablando un poco de la linfopenia que se ha visto en otras infecciones virales, la linfopenia sabemos que a lo mejor es otro byproduct, es otro efecto colateral de la tormenta de citoquinas que se está generando con estos megacariocitos, pues hacen fagocitosis, apoptosis, piroptosis y luego los linfocitos también tienen efectos citotóxicos, es como que hay una guerra, se están destruyendo entre ellos, ¿no? Y bueno, hablan de los trombos, las zonas de hemorragia y al final ellos sí que hablan de que probablemente necesitamos terapia inmunosupresora y luego que los tratamientos no solamente deberían ir apuntando a matar el virus o a detener el virus, sino a lo mejor también a detener el efecto microangiopático y trombótico del virus, probablemente como respuesta a una mala adaptación de la infección viral. Muy interesante porque la autopsia como que reafirma todo lo que vamos leyendo, lo que vamos estudiando, la información que vamos acumulando, que es cierto que son muestras pequeñitas, que suele ser anecdótico. Yo repito, todo esto es hipotético, todo esto es por nuestra curiosidad, vamos acumulando información, cada día que pasa tenemos más y nos vamos aclarando más. Algunas cosas parece que se van confirmando, otras cosas parece que las vamos descartando. Pero bueno, muy interesante saber esto, muchas gracias por estar aquí. Visita la Chuleta Osler, visita sketchbookmd.com, luego estaremos con una revisión de las ilustraciones de los dos fenotipos del COVID-19 para seguir acumulando información aquí en el blog.